Hola y bienvenidos de nuevo a sus noticieros favoritos, Easy Noticias. Hoy les traemos un tema muy interesante al igual que importante. El día de hoy le vamos a hablar un poco sobre lo que se conmemora el 28 de septiembre. Y te preguntarás, ¿qué se conmemora el 28 de septiembre? Según el portal del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ese día se conmemora para dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos y su integración a la sociedad con ayuda de los medios de comunicación. Hablar de los derechos sexuales y reproductivos es una cuestión por demás compleja. Pese a que se alude su reconocimiento en diferentes ámbitos sociales, persiste tensión sobre lo que implican estos derechos en un contexto en donde la sexualidad pierde visibilidad en una función de la reproducción. Así como en una perspectiva heteropatriarcal en donde las diversas formas de ejercicio de la sexualidad, ya sea gay, lésbico, transexual, transgénero o bisexual, resultan anuladas, o bien en el que la sociedad sigue incomodándose frente al ejercicio de prácticas dirigidas únicamente al placer y no a la reproducción. Pero para hablar más al detalle sobre este tema, nos comunicaremos con nuestro compañero Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Manuel, gracias. Pues me encuentro muy contento por estar de nuevo por acá, informando a la gente sobre temas como estos, temas importantes que debemos de tener presentes, como tú dices. Hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos es un tema muy complejo, ya que estos se definen en función de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad, a la vida privada o incluso a la salud. Es por eso que no existe por el momento una convención internacional vinculada sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas. Las vulneraciones de estos derechos son incardinadas por las organizaciones de vigilancia de los tratados de derechos humanos, es decir, que no se refuerza la falta de autonomía de la categoría, sino que se hace difícil garantizarlos. Según la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los derechos sexuales y reproductivos incluyen los siguientes puntos. Número 1. Poder ejercer la sexualidad de una manera independiente en la reproducción. Número 2. Estar libres de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones que también tomamos. Número 3. Contar con acceso a educación sexual y afectiva desde temprana edad, dirigida al desarrollo de la persona y al ejercicio responsable de la sexualidad. Número 4. Tener acceso a servicios médicos de calidad, adecuados y dignos para la salud de las mujeres. Número 5. Poder decidir libremente respecto a la reproducción, es decir, de una manera informada, libre de presión, de discriminación y de violencia. Y por último, contar con atención en temas de fertilidad o reproducción asistida. En un estudio realizado sobre las experiencias y percepciones de mujeres parejas de migrantes, en donde participaron un total de 21 mujeres que habitan de manera permanente en 2 localidades de San Luis Potosí, siendo estas Rancho Nuevo y la Colonia La 20, en las narraciones obtenidas se evidencia que las mujeres no ejercen sus prácticas sexuales en un marco de la autonomía, sino que son sometidas a diversas formas de coacción distantes de la ética personal y social. Las formas violentas que atentan contra el disfrute sexual y las decisiones reproductivas de estas mujeres son muy diversas, incluyendo desde las más sutiles formas de instalar la vergüenza, el miedo y la culpa, hasta las más francas formas de violencia física y psicológica. En las narraciones destaca el papel de la Iglesia, que con sus discursos sutiles y socialmente aceptados reiteran el valor de las mujeres asociados a las cuestiones simbólicas de la virginidad, pretendiendo convencer a las mujeres de que su valor como sujeto radica en un himen que representa socialmente su honestidad. En función de ello, las mujeres definen a sus genitales como su principal bien simbólico, aceptando en ello su cosificación, lo cual promueve una discriminación sustentada en un asunto de competencia enteramente personal, su práctica sexual. Y con esto concluye mi información, Manuel. Espero que nuestro público pudiera capturar un poco de lo que les quise transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias Gabriel, es un gusto tenerte por aquí compañero. Ahora pasaremos con nuestra compañera Larissa que nos hablará un poco sobre el camino que tuvieron que recorrer los derechos sexuales y reproductivos para que se lograran ser vistos. Adelante compañera, te escuchamos. Muchas gracias Manuel y hola, ¿qué tal? Espero todos estén teniendo muy buen día. Pues después de que nuestro compañero Gabriel nos informara más sobre los derechos sexuales y reproductivos, llegó el momento de hablarles sobre cómo es que se fundaron con el paso del tiempo estos derechos. Los momentos más importantes en la conformación de los derechos sexuales y reproductivos, según el Consejo Nacional de Población en el 2021, son los siguientes.
y comenzando que en 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta estaba pensada en términos masculinos, pero fue gracias a Eleanor Roosevelt que se adoptó el término derechos humanos para incluir a las mujeres en esta. En 1968, durante la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán, se reconoce el derecho de los padres a determinar libre y responsablemente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Entonces, en 1975, dentro de la primera conferencia sobre la mujer celebrada en México, se aborda el tema de la perspectiva del derecho a la integridad corporal y al control de la mujer sobre su capacidad reproductiva. En 1994, la Convención de Belém do Pará se convierte en el primer instrumento internacional que reconoce la violencia contra la mujer y obliga a los estados a combatirla. Por otro lado, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo se convierte en el primer acuerdo internacional que reconoce los derechos productivos como derechos humanos y definió propuestas sustantivas para garantizar. En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, se reconoce que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre su sexualidad y decidir sin coerción, discriminación ni violencia. En el 2004, durante la 9ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe, llevada a cabo en la Ciudad de México, se propone revisar e implementar la legislación que garantiza el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a servicios de salud pública. A mediados del 2013, en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y del Caribe, establece como prioritaria la promoción de políticas públicas que aseguren el ejercicio de los derechos sexuales con respecto a su orientación sexual, sin coerción, ni discriminación, ni violencia, y en esta se garantiza el acceso universal a los servicios de salud pública. Como conclusión, podemos decir que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su vida e incluso sexo, identidades, roles de género, en la orientación, en la preferencia sexual, el erotismo, el placer, la identidad y la reproducción son más que nada la naturaleza del humano y tenemos derecho a vivir una vida sexual plena y segura. La salud y los derechos sexuales son un importante problema de salud pública que requieren atención específica en épocas de pandemia. Es por eso que en el 2020 el lema mundial de la salud sexual fue el placer sexual en tiempos de COVID-19, con el fin de dar a conocer el rol que juega el placer en la vida diaria, incluso cuando estamos en situaciones de emergencia. Bueno, pues por mi parte sería todo. Regresamos contigo, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ti, Larisa, por tan buena conclusión. Pero bueno, ha llegado el fin de este noticiero. Espero que se la hayan pasado bien y nos vemos en la próxima sesión de Isis Noticias. Hasta luego.